La próxima intervención es del doctor Dieter Lenhoff. Doctor Dieter Lenhoff es historiador de la cultura, director y compositor. Realizó sus estudios profesionales en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, Austria. Fue investido como maestro en artes musicales y doctor en musicología por la Universidad Católica de América en Washington. Su segundo doctorado lo obtuvo en las disciplinas y metodologías de investigación social. Desde 1985 es profesor catedrático titular e investigador de la Universidad Rafael Andívar, en donde fundó el Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Musicología Monseñor Luis Manresa Formosa, el cual dirige hasta la fecha. También fundó el Departamento de Música de esta universidad, la Universidad del Valle, y el Consejo Guatemalteco de la Música, afiliado al Consejo Internacional de la Música con sede en UNESCO. El doctor Lenhoff ha hecho una gran revalorización de la música histórica de Guatemala, que estuvo inédita por mucho tiempo, de los siglos XVI hasta el XX, y que ha sido objeto de sus investigaciones, varias series de partituras, 200 capítulos y artículos especializados en publicaciones nacionales e internacionales. Su labor en producción musical supera el 100 de fonogramas de obras previamente inéditas, los cuales se han publicado en varias series de discos compactos. Es autor también de 3 sinfonías, 2 conciertos para piano y orquesta, así como obras de cámara, corales y escénicas, por las que ha obtenido diversos premios y distinciones. Por su producción fue designado académico de número de esta corporación, así como de la Real Academia de la Lengua correspondiente a Guatemala y del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte. A la fecha ha dirigido más de 500 conciertos en los ámbitos nacional e internacional y ha participado por invitación en más de 50 festivales internacionales en las 3 Américas, Asia y Europa. El título de su intervención, como lo pueden ver, es La Ópera Guatemalteca, estrenada en 1924, ocasión del primer aniversario de la fundación de la Sociedad de Geografía e Historia. Peter. Buenas tardes, estimados colegas. Me complace mucho estar aquí con ustedes esta tarde. Me quiero referir justamente a la ópera guatemalteca que se estrenó en 1924 en ocasión del primer aniversario de la fundación de la Sociedad de Geografía e Historia. Uno de los hitos en la creación musical guatemalteca fue sin duda la ópera Quichevinac, estrenada el 25 de julio de 1924 en celebración del primer aniversario de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Fecha que se había fijado para que coincidiera con el 4º centenario de la fundación de Santiago de Guatemala. En ocasión de la inauguración de la sociedad, el 25 de mayo anterior, Jesús Castillo había sido invitado por la Junta Directiva a presentar un concierto con música propia y autóctona, a raíz de cuyo éxito el embajador de Francia lo había propuesto para la Orden de las Palmas Académicas. Al año siguiente, antes de la representación de la nueva ópera, se le impuso dicha distinción. Con su obra musical, Castillo había encontrado una manera muy eficaz de valorar la herencia cultural de los habitantes originarios del altiplano occidental de Guatemala. Oriundo de San Juan Ostuncalco, al occidente de Quetzaltenango, desde muy joven se había interesado vivamente por la música autóctona. Más adelante, el joven tuvo la oportunidad de estudiar piano en Quetzaltenango y esta nueva habilidad le dio herramientas para empezar a componer en un estilo que valoraba y llevaba a un nivel de música culta las expresiones sonoras autóctonas. La propuesta de colaborar en la creación de una obra dramática musical fue planteada en 1917 a Castillo por Virgilio Rodríguez Beteta, un destacado diplomático y funcionario cofundador de la Sociedad de Geografía e Historia, que entonces dirigía el Diario de Centroamérica. El asunto del libreto, escrito en versos castellanos, estaba modelado en algunas de las danzas drama autóctonas como el Lojtum, el Rabinalachi y precisamente el Quichevinac. Estas tragedias formaban parte de la tradición oral, representándose anualmente para diversas ocasiones y festividades del año en localidades rurales de la Guatemala desde tiempos inmemoriales. Y ahora el reto era traerlos al presente en forma de ópera, con una música que evocara el ambiente de las antiguas culturas. El aprendizaje de los parlamentos, las coreografías y la música desde épocas pasadas siempre había sido por tradición oral, con algunos apoyos de escritura.
Ahora el reto era estructurar una obra que podía ser montada en cualquier lugar del país o del mundo para valorar y mostrar las cualidades de las culturas autóctonas guatemaltecas. La propuesta entusiasmó al compositor, quien empezó de inmediato a recolectar materiales musicales del área rural adecuados para el proyecto, entre las comunidades que conocía también. En cuanto recibió el libreto de Rodríguez Beteta, quien al igual que él mismo perteneció a la nueva Sociedad de Geografía e Historia como académico numerario, Castillo dio inicio a la composición de la música para la ópera, labor que lo mantendría ocupado durante 6 años. Recordemos que el género musicodramático llamado ópera, término que significa obras, por la sucesión de diversas piezas musicales que se interpretaban en el transcurso de una representación teatral, surgió a finales del siglo XVI en Florencia, donde se dieron las primeras obras dramáticas cuyos parlamentos eran recitados y cantados, intentando recrear la prosodia griega de la antigüedad, si bien aplicada al idioma italiano. Este estilo inicial, llamado stile recitativo, fue cultivado por un club de intelectuales, humanistas y músicos llamado Camerata Florentina, que se reunían a partir de 1573 en casa del conde Giovanni de Bardi. Con el tiempo, los ideales literarios, estéticos y musicales sobre la representación teatral fueron evolucionando, independizándose de su perfil original y enriqueciéndose paulatinamente. De tal manera, ya en las óperas de Claudio Monteverdi, el canto adquirió un carácter mucho más florido que en el canto polifónico de su tiempo, de décadas anteriores también. Las voces y su respectivo acompañamiento instrumental ahora estaban llamados a expresar los contenidos emocionales y dramáticos exigidos por la letra del libreto teatral. Esta manera de componer, llamada por Monteverdi segunda práctica, se distinguía no solamente del anterior estilo recitativo, sino también del estilo vocal del Renacimiento. Nacía así una nueva era musical y artística que más tarde sería denominada barroca, un periodo en la historia de la cultura que duraría alrededor de 1,5 siglos y permearía todos los ámbitos artísticos. El género de la ópera, propio del ámbito teatral, fue central en la vida de las ciudades europeas, desarrollándose con obras de distintos estilos y grados de profundidad dramática desde sus inicios hasta el presente. Entre los creadores de óperas a través de los siglos se distinguieron diversos grandes compositores. La ópera indígena Quiché-Vinac sería reconocida en su tiempo como la primera ópera nacional guatemalteca, en vista de que en esa época todavía permanecían en el olvido los antecedentes, representados por un nutrido repertorio de sainetes y otras obras del género chico, de la autoría de sobresalientes compositores guatemaltecos del siglo XVIII, como Manuel José de Quirós, Rafael Antonio Castellanos y también la ópera La Mora Generosa de José Escolástico Andrino, de aproximadamente 1845. Gran parte de los números musicales que integran la obra fue estrenada en el Teatro Abril ese 25 de julio del 1924. En esa fecha se celebraba un año de haber sido fundada la Sociedad de Geografía e Historia, a la cual pertenecen tanto el libretista como el compositor. El impulso que esta distinguida institución otorgó al estreno de la obra convirtió este evento en un acontecimiento social de gran repercusión en la historia de la cultura del país. El argumento estaría ambientado en los días previos a la invasión del Quiché por parte de un ejército español a mediados de 1524. La obra da inicio con el preludio e himno al sol, en que la música describe un amanecer tropical, cuando la luz inunda a torrentes la escena para dar paso a la acción teatral de los personajes. El sumo sacerdote proclama que Alitza, una princesa cachiquel que ha sido capturada por los quiché, será sacrificada a la deidad pagana Tojil. Con esta inmolación se espera conciliar a los dioses del panteón maya, que desde los barrancos con sus alaridos vaticinan el fin de la nación quiché, que caerá en miseria y hambre antes de sufrir plagas que la llevarán a la muerte. Una marcha real anuncia la llegada de los reyes al altar de sacrificios en la plaza
de Utatlán. En procesión solemne se acerca un anda con la efigie del temible dios Tojil. Se escucha el canto de los prisioneros capchiqueles, a quienes Alitza trata de proporcionar consuelo cantando su arieta Callad, hermanos míos. Pero llegan los carceleros a arrastrar atada a la cautiva princesa hacia la plaza, y ante la expectante mirada de la muchedumbre, la tienden sobre la piedra de sacrificio para sacarle en vida el corazón. El sumo sacerdote la humilla y amenaza. Está a punto de clavar su puñal de pedernal en el pecho de Alitza cuando de los bosques empieza a percibirse un rumor inquietante. De los abismos emerge entonces un imponente guerrero que cruza los aires. Se trata del príncipe Capchiquel Amalchi, señor de los volcanes y gran murciélago, quien por ser descendiente de las estrellas y gracias a una flor mágica que le brota en el pecho, está dotado de poderes que le permiten asumir formas animales y alzarse en vuelo. Amalchi pronostica el pronto ocaso de la nación quiché. El príncipe se precipita entonces sobre el altar de sacrificios y libera de las ataduras a la víctima, empujando a un lado a los verdugos y alzándose en vuelo con la princesa para salvarla de la muerte. Entrelazando sus brazos con los de Alitza, ambos desaparecen en la espesura. La muchedumbre queda espantada, viendo frustrados a los sacerdotes ante esa sorpresiva desaparición de la víctima. Con esto finaliza el primer acto. El segundo acto da inicio con un movimiento instrumental que introduce el conciliábulo de los brujos y sacerdotes. Los hechiceros que no han claudicado se reúnen para encontrar una manera de volver a capturar a su víctima para sacrificarla y lograr aplacar así la ira de los dioses. Invocan a las oscuras deidades para que hagan posible la recuperación y el sacrificio de Alitza y designan al brujo Tehuamatlini para que, asumiendo la forma de coyote, busque y encuentre a los fugados, despoje al príncipe de su flor de poderes y capture a la princesa. Un intermezzo instrumental que establece la atmósfera de lo que sigue y que vamos a interpretar esta noche. No se lo pierdan. Conduce al dúo amoroso. Ese sí no lo vamos a hacer. En este lírico número, Amalchi y Alitza, refugiados en un escondite en la densa vegetación, se cantan su amor y se juran eterna fidelidad. El segundo acto concluye con una breve escena final a cargo de la orquesta. El tercer acto abre con el preludio y coro interno, introduciendo el himno real que acompaña la entrada de los reyes a la plaza para presentar el sacrificio, para presenciar el sacrificio. El pueblo saluda al rey. El brujo coyote ha empezado la búsqueda entre los barrancos y las montañas hasta encontrar a la pareja en su escondite. Sigilosamente prende fuego a un incienso con poción que trae consigo, llenando poco a poco de humo el refugio y hechizando a los amantes, dejándolos profundamente dormidos. El brujo coyote se abalanza entonces sobre el inconsciente príncipe y le arranca la mágica orquídea que le brotaba en el pecho, despojándolo instantáneamente de sus poderes. Cuando los amantes despiertan sobresaltados, para su frustración se encuentran atados e indefensos y con violencia el brujo los conduce al cautiverio. En la plaza mayor, los hechiceros se entregan a una danza salvaje de sacrificio y se preparan para inmolar a la pareja en una gran hoguera. En medio del fuego que los abraza, Amalchi y Alitza se reiteran su amor y en el sentimiento de la hoguera los sobrevienen poderes proféticos. Predicen el ocaso de la nación quiché, anunciando que pronto será subyugada por los hijos del sol. La tragedia concluye con la muchedumbre aterrorizada por la visión de los futuros invasores, ataviados con yelmos y corazas, blandiendo lanzas y espadas desde sus corceles, mientras la hoguera termina de consumir a Alitza y a Amalchi. El estilo musical de Castillo está permeada por elementos de la música de tradición oral del sudoccidente de Guatemala. Con frecuencia recurre también a cantos de pájaros que él había recolectado durante años
a la vez que conocía las danzas drama, los sones para las diferentes celebraciones del ciclo agrícola anual y otras diversas expresiones musicales locales. En la obra Quiché Vinac, las voces de los protagonistas, de los personajes y los coros a menudo se conducen en forma recitativa, con algunos números, como el arioso de Alitza y los dúos con Amalchi, en ejecución vocal más florida. La función de la orquesta está concebida como eficaz acompañamiento a la danza y al canto, sin preocuparse demasiado por escalamiento dramático ni expresiones trágicas. En el estreno de 1924, la función y el desempeño de la obra fueron reseñados de manera muy positiva. La elaboración de la partitura de orquesta estuvo a cargo de Fabián Rodríguez. En el momento de ese estreno, aunque fuera parcial, la obra causó un impacto y una repercusión social considerables. El interés que puso la Sociedad de Geografía e Historia en la puesta en escena de la obra, así como la asistencia masiva de los círculos de capitalinos adeptos a la música y a la cultura propia, hicieron que el interés de la obra trascendiera las fronteras del país. Durante más de una década, varios de los números de la ópera, particularmente los instrumentales, serían interpretados por orquestas y bandas que adquirían las partituras de diferentes entidades norteamericanas que las distribuían. Esta ópera, en cierta manera, abrió el camino para la creación de algunas obras de su género que seguirían sus pasos. En la década de 1930, José Castañeda, también académico numerario de nuestra corporación, compuso dos breves obras sobre textos de Miguel Ángel Asturias, Émulo Lipolidón y Imágenes de Nacimiento. A finales del decenio de 1950, Felipe Siliésar contribuiría al género con su ópera Doña Beatriz la Sinventura. En el presente siglo han surgido las óperas del presente autor, Caribe, estrenada en 2015, y Pimalina, por estrenarse en 2023. No se pierdan el estreno. La ópera de Rodríguez Beteta y Castillo sería redescubierta y nuevamente puesta en escena por segunda vez después de haber transcurrido 97 años desde su estreno. Esta escenificación abrió en 2021, esta vez bajo el título de Pueblo Quiché. El elenco, reunido por el Ministerio de Cultura y Deportes, incluyó a 8 solistas vocales, 2 coros y varios cuerpos de danza, con una orquesta estudiantil. El diseño de esta segunda realización de la obra estuvo caracterizado por un concepto postmoderno y minimalista en su escenografía, luces, utilería y vestuarios, con un constante movimiento de los danzantes cuya actividad acompañaba casi continuamente la acción de los protagonistas sin tener mayor relevancia, pero bueno, era decorativo. Para el futuro, se propone la fundación de una compañía nacional de ópera enfocada en obras dramático-musicales con temas regionales, dotada de un presupuesto anual del Ministerio de Cultura y Deportes y constituida por cuerpo de solistas, coros y orquesta estable, con el apoyo de un departamento técnico artístico, una dirección de administración y logística y academias de canto y actuación. Para concluir, enfatizo que la obra Quiché Vinac, cuyo estreno fue propiciado por la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, tuvo un impacto cultural considerable en la sociedad capitalina, así como en otras ciudades importantes de las Américas y Europa, haciendo de esta manera un aporte a la cultura universal. A la vez, abrió el camino para que otros compositores de épocas más recientes, hasta la presente, se interesaran en crear obras arraigadas en las múltiples herencias culturales de Guatemala. Muchas gracias.